Los ganaderos de caprino y ovino de España han unido fuerzas para poder ayudar a las entidades que más lo necesitan durante esta crisis sanitaria. Lo han hecho como mejor saben, donando su producto estrella, la carne de cabrito y de cordero. Aun siendo un sector que lleva durante muchos años una profunda crisis por la falta de consumo, no ha perdido su lado más solidario con la sociedad y quiere ofrecer a los más afectados y desfavorecidos actualmente su producto estrella, que es la carne de cordero, el cabrito, productos de óptima calidad con beneficiosas cualidades nutricionales. Esta iniciativa a nivel nacional se empezó a mover hace unos días por redes sociales. Para mejorar la organización, una vez que este movimiento ya había cogido forma, se crearon coordinadores en cada uno de los distintos territorios. Se empiezan a crear unos coordinadores en cada provincia o cada territorio o zonas más o menos comunes, que es el que coordina el apuntar los corderos de las donaciones. Desde el primer momento la aceptación fue muy alta y nos cuentan que la gran parte del sector participa de forma activa en estas donaciones. Para mí es una iniciativa muy bonita en el que está implicado todo el sector y en el que hay una dosis muy fuerte de emoción y de solidaridad. Un sector que ha visto aún más agravada su situación como consecuencia del coronavirus. El cierre de la hostelería y la suspensión de citas importantes como la Semana Santa han abierto un poco más la herida de estos ganaderos. El 80% más o menos de la producción que hay en Navarra va destinado a la hostelería y, como comprenderás, con la hostelería cerrada, la Semana Santa cerrada, todo cerrado, la situación es complicada. En Navarra participan 20 ganaderos y se han donado un total de 80 corderos y 4 cabritos. Pese a estas donaciones, aseguran que los excedentes que acumulan en sus naves siguen siendo demasiados. Pues mira, nos lo estamos comiendo con patatas, como vulgarmente se dice. Buena parte de esos corderos que iban a ir a la hostelería son lo que nosotros catalogamos de categoría de lechal, o sea que tienen vivos entre 10 y 12 kilos, 13 kilos, pues esos corderos ahora mismo se van a engordar. Pues porque no nos queda otro remedio. Para la distribución de estos productos se siguen los procedimientos habituales, cuidando mucho la calidad y la higiene. Su actividad continúa cada día y esperan que esta situación pase cuanto antes para poder volver a la normalidad y salir de este bache en el que se encuentran.